Buenas. Comenzaremos con la clase número 6 de Hebreos. La escena del capítulo 6 es Jesús que traspasó la cortina. Punto 1. Del principiante del camino a la perfección. Versículo 1 al 3. Punto 2. Caída y arrepentimiento. Versículo 4 al 8. Tercero. Dios recuerda al que ha cuidado su fe. Versículo 9 al 12. Punto 4. Avanzar creyendo en la promesa. Versículo 13 al 20. El tema de Hebreo es enseña que el cristianismo es superior al judaísmo. Los fieles hebreos se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Ellos pensaron que si convertían del judaísmo al cristianismo, iba a hacer las cosas mucho mejor. Pensando que Jesús vendría pronto, que estaría con ellos, pensaron que tampoco iban a tener sufrimientos. Pero al creer en Jesús en verdad, tuvieron más tribulación, persecución, hasta difíciles situaciones. Por eso quisieron dejar el cristianismo y volver otra vez al judaísmo. En ese sentido que son principiantes, que siguen adorando al modelo de Cristo y su representación. De esto y los que dice que desechen lo elemental del camino. El Antiguo Testamento profetizó la venida de Jesús al mundo. Otro simbolizó los modelos de lo que Cristo debía hacer. Como bien sabemos, el Cordero de la Pascua simbolizó a Jesucristo. El modelo del judaísmo se cumplió con la venida de Jesús. Por eso si seguimos a Jesús, es como cumplir con todos los ritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando estemos siguiendo a la propia esencia a Jesucristo, porque haya tribulación y persecución, volver otra vez al judaísmo está mal. Por eso dice que no volvamos a poner los fundamentos. Estos fundamentos están relacionados con el judaísmo. Volver a los fundamentos es dejar a la esencia. Es decir, dar la espalda al cristianismo y volverse al judaísmo. No volver a poner. Significa que avance hacia la madurez. Que sea perfecto.
es comprender la revelación de Dios que se hizo luz por medio de Jesucristo. También está diciendo que sea maduro por medio de la llenura del Espíritu Santo y conocimiento de la fe. Esto es comprender correctamente a Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos. Enseñanzas acerca de la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, enseñanza acerca de la fe en Dios, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hay que tener buen concepto de esto. Que se arrepienta de los actos muertos. Si vemos en Hebreo capítulo 9, versículo 13 y 14, la sangre de machos cabríos y de toro, la ceniza de las novillas rociadas sobre personas impuras, la santifican. Aquí claramente dice que santifica a las personas. Esto no tiene relación con el alma, sino con el cuerpo. Dice que santifica el cuerpo de la persona. Por lo tanto, se puede decir que es un acto muerto. ¿Un acto muerto? Esto es ritual de sacrificio y de ley ritual. ¿Por qué es un acto muerto? Porque se cumple por medio de un hombre mortal y no hay vida espiritual, porque no satisface las demandas de Dios. ¿Cómo es que la sangre de un animal puede satisfacer las demandas de Dios? Lo importante no es arrepentirse de actos muertos, sino arrepentirse del pecado. ¿Y qué es la fe en Dios? Israel conocían a Dios nacionalmente. Pero si vemos su vida espiritual, hay muchas áreas que eran formales. Mateo 15, 8 al 9. Por eso, más que una vida de fe en Dios, más importante es la fe que sale de Cristo. Después, ¿qué es el bautismo? Aquí no es el bautismo del Espíritu Santo, sino el lavamiento del cuerpo que se hizo siguiendo el gobierno de Moisés. Marcos capítulo 7, versículo 4 al 5. Hebreos 9, versículo 10. Si vemos a los judíos, ellos lavan los recipientes y el cuerpo. Y después, ¿qué es la imposición de mano? Levítico 16, versículo 21. Había imposición de mano realizada por el sumo sacerdote Aarón. Más que ese tipo de imposición, es más importante recibir el Espíritu Santo por medio del obrar del Espíritu Santo. Si mencionamos
que imponga las manos sobre el animal en su ofrenda, la persona que entrega la ofrenda, se hacen uno. Que la ofrenda se muera es lo mismo que el que ofrenda se muera. En fin, cuando imponga las manos sobre la cabra, que esa cabra se muera, es lo mismo que el pecador que entrega la ofrenda se muera. Después, ¿qué es la resurrección de los muertos? Los fariseos creyeron en la resurrección, pero es una resurrección común. Nosotros creemos en la resurrección de los santos, que es el juicio eterno. En Hebreos 12, versículo 14, habla acerca del juicio universal. Ahora, los cristianos hebreos hicieron una confesión de fe correcta, y dejando las sombras siguieron a la esencia. Pero como la esperanza se estaba tardando, se debilitaron la fe y se entibiaron su dedicación. Estaban pensando dejar el cristianismo para volver al judaísmo. Volver al judaísmo es lo mismo que volver a poner los fundamentos. No hay que volver a eso. Dejar de arrepentirse de actos muertos, y hay que dar arrepentimiento que da vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. También en lugar de una fe nacional en Dios, hay que creer en el Salvador que ha sido glorificado. En lugar de una purificación en ley sin efectos, hay que ser limpiado por la sangre del Cordero. También en lugar de la imposición de la mano del sacerdote, hay que elegir a Cristo que limpió el pecado de todos los fieles. En lugar de la resurrección del muerto, hay que creer que somos resucitados de entre los muertos. En lugar de un juicio eterno, hay que mirar el trono del juicio de Cristo. Por eso es no enredarse en el judaísmo, no seguir a la sombra, no darle mayor importancia a los modelos, sino ahora es seguir a Cristo. Si vemos en el versículo 3, así procederemos si Dios lo permite. Esto significa que avanza hacia la madurez. En el versículo 4, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, en el versículo 5, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Si vemos esto, aún así parece ser que han participado de la gracia de Dios. Pero en el versículo 6, y después de todo esto se han apartado,
Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal. ¿Puede el pueblo de Dios apartarse? Aquí esto de apartarse no está diciendo que se aparta por un momento. Pedro había negado a Jesús 3 veces. David había pecado con la mujer de Urías. Esto no es una caída completa, sino que pecaron temporalmente. Y sus almas fueron renacidas. Dice en la palabra que es imposible que renueven su arrepentimiento. Aquí, con referente a la caída, pensemos, son intencionales, cabales. Finalmente, negar a Cristo. Esto es degenerarse. Algunas personas dicen que esto es una confesión de fe externa o formal religioso. Los que hacen estas clases de confesiones externas o formales, ellos no creen en Dios. En realidad cayeron porque no eran personas que creían. Pero estas personas no tienen dónde caer de su perversión. Si ya están caídos, ¿cómo van a caer más? Por eso aquí los que han pervertido son los que han negado a Cristo totalmente. Generalmente aún las personas no creyentes pueden ser iluminados una vez. Podemos decir que reciben enseñanza acerca del Evangelio. En Número capítulo 23, versículo 4 dice: personas como Balán también han probado la palabra de Dios. El profeta Balán es un falso profeta. También saboreó el don celestial. No lo consumió, sino lo saboreó. En Mateo capítulo 13, versículo 21, si vemos las semillas caídas en el camino pedregoso, recibieron la palabra de Dios con alegría. Pero como no había raíz, se murieron. También participar del Espíritu Santo. Hay ocasiones que participan de la obra del Espíritu Santo. Si vemos en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, dice que no todo el que llama Señor, Señor puede entrar al reino de los cielos. Allí podemos ver que actuó como profeta en el nombre del Señor, sanó enfermos, actuó con poder. Pero el Señor les dijo: yo no los conozco. Además dice que han experimentado la buena palabra de Dios. Esto resalta la promesa de Dios acerca del Mesías.
Los convertidos gozan de la bendición dada a través del cumplimiento del pacto. Jeremías 29:10, Marcos 6:30. Y los poderes del mundo venidero, que experimentaron la nueva generación que vendría por medio del Mesías, es la nueva generación del pacto que vino por medio del Mesías. Que experimentaron la nueva generación que vendría por medio del Mesías, es la nueva generación del pacto que vino por medio del Mesías. Aquí lo que se ha corrompido es abandonar toda la verdad y principio del cristianismo totalmente. Dice que a estas personas no se le puede hacer que se arrepienta y vuelva otra vez. Que renueve el arrepentimiento aquí es una expresión que simboliza que se haga más bueno y renovado más grandemente. Pero estas personas corrompidas son iguales que aquellos que crucificaron a Jesús. En el versículo 6, porque aquí vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Si vemos esta palabra, no todos los que escuchan el Evangelio son salvos. Como vemos en la parábola del sembrador, hay camino pedregoso y lleno de espinas, también buena tierra. Solamente las semillas caídas en la buena tierra dieron fruto y por eso el Señor se alegró. No se puede decir que todo el pueblo de Israel hayan recibido la salvación. Dios, por medio de la nación de Israel, simbolizó al pueblo de Dios. Pero no todos los que sean de descendencia de Abraham creyeron en Jesús, sino solamente aquellos que tuvieron la fe de Abraham se han hecho pueblo de Dios. Por eso aquí en el versículo 7, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. La tierra se refiere al pueblo de Judá, también llamado el viñedo de Dios. Isaías 5, versículos 7 al 8. Y es Dios quien les da la lluvia. Allí hay buenos frutos de la vid, también no muy buenos. Los falsos creyentes
dará no buen fruto, sino espinos y cardos. Esto es que pertenece a lo carnal, religiosos, y dan producto de la carne. En el versículo 9, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, aquí donde dice aunque nos expresamos así, se refiere a los apóstatas que se mencionan en los versículos 6 al 8. Pero los que recibieron la carta a los hebreos, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Que sea algo mejor. Está hablando del fruto de la regeneración. Por eso la nueva vida y la salvación no se pueden estar separados. Los que tienen la salvación dan buenos frutos. Como está la luz del sol, están para la gloria de Dios y obedecen a los mandamientos, a estas personas se le puede decir que son salvos. En el versículo 10, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de la obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Nuestro Dios es un Dios verdadero. No es injusto para nada. Porque es verdadero, cumplirá con la promesa con seguridad. ¿Qué promesa cumplirá? Que salvará con seguridad a los que creen en Jesús. No olvidará. Que reconoce los frutos del Espíritu. No olvidará las obras del amor. A través de los fieles hebreos se muestra la obra de la fe y la obra de amor. Una fe viva tiene obra de fe. Es aquella que está viva y da fruto de la fe. ¿Cómo podemos saberlo? El servicio a los fieles. Y lo que está sirviendo ahora. En el versículo 11, deseamos, sin embargo, lo que aquí desea se refiere a un fuerte deseo. Cuando nosotros sirvamos a Dios, hay que hacerlo fervientemente.
Si está uno en la posición del predicador, como predicador, hay que dar la palabra con fervor. Sigue mostrando en el versículo 11 que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño. Esto significa de niño hasta los mayores, todos necesitan de aliento sin fin. Si vemos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 15, dice que sea diligente y entregarse de lleno. Las personas del mundo también ponen todo su esfuerzo para hacer algo. Nosotros los creyentes debemos ser diligentes en las obras espirituales. En la guerra no hay donde huir de la batalla. Lo que fuimos llamados para esta buena batalla, no ha sido permitido el descanso. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado. En el versículo 11, dijo, huye de todo eso. Esto significa que no sea arrastrado por el dinero o el egoísmo. Sino que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Por eso estamos en una posición que debemos ir peleando continuamente la buena batalla de la fe. Por eso que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Hay que volver a buscar la primera pasión cuando creyó en Jesús. Obediente a Dios, en adoración, tomando en esperanza a Cristo. Hay que entregar su vida a Dios. Hay que seguir avanzando en la fe, tomando en confianza el mérito de la preciosa sangre del Señor y dependiendo de la soberanía de Dios. Así deseo que se acerquen más a Cristo. Y así deseo que se acerquen más a Cristo. Por eso dice en el versículo 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Nosotros que seguimos a Jesús, hay que ser diligentes. También tener fe y paciencia. Que crea es obedecer. Cuando la fe y la obediencia van juntos, Dios se alegrará. Un ejemplo de personas de la fe, por ejemplo, está Abraham. Por eso en el versículo 13 habla de Abraham.
Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. El motivo por el cual Dios juró es como si Él no realizara esta obra, se dejaría de ser Dios. En otra palabra, Dios está jurando que sí o sí iba a cumplir con esta promesa. La promesa no se certificaba más porque agregue algo más a la promesa jurada. Solamente que lo hizo para dar una concientización más profunda de la certeza de la promesa. Dios es verdadero y está observando lo que ha prometido. Que haya hecho un juramento está otorgando certeza de la promesa entre los hombres. Por lo tanto, lo que Dios le juró a Abraham fue para asegurar la bendición de Dios en forma absolutamente segura a Abraham. No solamente a Abraham, sino también a los descendientes de la promesa, para hacerles saber que la voluntad de Dios hacia ellos es incambiable. Es decir, que los pensamientos y la voluntad de Dios hacia el pueblo de Dios es lo mismo que tuvo para con Abraham. Si vemos en Romanos capítulo 4, versículos 23 y 24, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Abraham fue justificado por fe, pero eso no es solo para con Abraham. A los que tienen la misma fe que Abraham, Dios lo considerará justo. Dios le hizo esta promesa a Abraham. En el versículo 14 dice: y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Tomar como referencia a Gálatas capítulo 3 versículo 14, Gálatas capítulo 3 versículo 29, dice en estos versículos, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Los que creen en Jesús son la descendencia de Abraham. Dice que le dará bendición a Abraham.
que sus hijos llegaran a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Tu descendencia se refiere a Cristo. Abraham fue bendecido. En el versículo 15, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. A los 100 años tuvo a Isaac. Y cuando Isaac tuvo edad como para llevar leña, le dijo que él lo entregara. En realidad esperó desde los 75 años cuando fue llamado. Desde los 75 años de edad hasta los 100 años, y tuvo que esperar hasta los 115 años de edad aunque no pueda ser comprendido por la mente humana. Abraham creyó en la promesa de Dios. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Si pareciera que la promesa de Dios se atrasara, y viendo con la mente humana, parece estar en contradicción con la promesa de Dios. Dios le dijo que entregara en sacrificio a su hijo único, pero Abraham no fue arrastrado por sus pensamientos, sino que se aferró a la promesa de Dios. Dios lo garantizó con su juramento. En el versículo 16, juran por alguien superior a ellos mismos. Cuando las opiniones son diferentes, cuando hay oposiciones, en ese momento, si hay un juramento, queda todo en paz. También es necesario para el control. Una vez más decimos, juramento asegura la certeza entre los hombres acerca de una promesa, Como acerca de Abraham ya hemos dicho, vamos a omitirlo. En el versículo 17, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Dice su propósito. ¿Cuál es el propósito, la voluntad de Dios? La promesa hecha con Cristo en el eterno pacto. Dios a Cristo le dio a todo su pueblo. Jesús, para salvarlo, bajó del cielo a la tierra. Dios, para cumplir con la promesa que hizo con Cristo, no solo prometió, sino hasta hizo un juramento. Por eso en el versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí las dos realidades inmutables
se refieren a la promesa y el juramento. Por supuesto que Dios pudo no jurar. No por el hecho de que haya jurado, la promesa de Dios se hace más segura. ¿Qué necesidad de jurar tiene Dios si es verdadero? Si una vez prometió, eso es suficiente. Pero asegura la bendición prometida a Abraham, también como herederos que seguimos a la fe de Abraham. Nos quiere hacer entender que Dios nos ama. Y que recibimos un juramento seguro. Por eso, con estas dos realidades, debemos avanzar evitando las cosas del mundo. Dice aquí evitando. Hay que evitar las cosas del mundo, sus pasiones. Por eso dice que nos dará descanso cuando estemos evitando todas esas cosas. En el versículo 19, tomemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Un ancla del alma se refiere a lo que puede fijar al alma. Lo que puede fijar nuestra alma es Cristo Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerá. Ahora nosotros traspasamos por la cortina. Atrás de la cortina está el lugar santísimo. El lugar santísimo es el modelo del reino de Dios. Por eso en el versículo 20, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Jesús, siendo el sumo sacerdote, entró al reino de los cielos. Fue el precursor, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros en general cuando decimos sumo sacerdote pensamos en Aarón. Pero Jesús siguió la orden de Melquisedec. Se hizo sumo sacerdote para siempre. Lo hizo para nosotros. Nosotros también, con una fe como la de Abraham, debemos esperar con paciencia a Jesús, el sumo sacerdote, hasta el día que participemos juntos con Dios. Concluimos con la clase número 6 de Hebreos. Hasta luego. Referencia. Quisiera agregar algo más. En Hebreos capítulo 6, versículo 2 al 8, hay otra interpretación. Aquí en el versículo 6 dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Esto señala una depravación doctrinal. Significa que si un elegido renacido
después de creer en Jesús, se va tras otra doctrina pensando que esa es la correcta, no se puede volver a la verdad. Esta persona puede tener la salvación, pero será como una salvación sacada del fuego. Versículo 8, Mateo capítulo 13, versículo 22, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5.